Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después del reparto de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, Jesús percibe, se da cuenta de que sus discípulos no han comprendido el sentido y el significado del reparto de los panes. Por eso se retira al monte a orar por sus discípulos que siguen sin comprender el sentido o el significado del reino de Dios. El Evangelio que escuchamos nos describe en qué consiste ese no entender de los discípulos. Van en la barca, figura de la comunidad cristiana, del grupo de discípulos. Van en medio del mar. Las olas comienzan a sacudir la barca, el viento es contrario y ellos sienten que se hunden. Y en medio de ese viento y en medio de esas olas que amenazan con hundir la barca, Jesús se hace presente, caminando sobre el mar. Dice el libro de Job que el único que camina sobre el mar es Dios. Y aquí el evangelista San Mateo nos presenta a Jesús caminando sobre el mar. Él es Dios. Él posee la condición divina. Por eso camina sobre el mar, en medio de las tempestades, en medio de las olas y en medio de ese viento, Jesús camina con paso firme. Los discípulos, al verlo, se espantan. No pueden creer que alguien camine sobre el mar. No pueden creer que alguien camine con pie firme sobre el mar. No pueden comprender que un hombre vaya caminando sobre el mar.
Por eso, llenos de miedo, lo único que pueden afirmar es que es un fantasma. Es decir, algo irreal. Para ellos no es real que un hombre camine sobre las aguas. Debe ser un fantasma. Y se llenan de miedo. Pero no es un fantasma. Es Jesús, que posee la condición divina. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y se dirige hasta ellos. Pedro se atreve a decir: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Es que Jesús les había dicho: no tengan miedo, tranquilícense, soy yo, no se asusten. Sí se puede caminar sobre las aguas. Si eso es verdad, si eso es cierto, y si eres tú, y puedes caminar sobre las aguas, y si es cierto que un hombre puede caminar sobre las aguas, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Le dice Jesús: ven. Y Pedro comienza a dar los primeros pasos. Camina sobre el agua. Un paso, otro paso más. Camina sobre el agua y se da cuenta que camina sobre el agua y está caminando sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento, le volvió a entrar el miedo y comenzó a hundirse. Es que en vez de ver a Jesús, se puso a pensar en el viento. Es que en vez de tener confianza en Jesús, se quedó mirando la fuerza del viento. Estaba la fuerza del viento, por un lado, y estaba Jesús. Pero para Simón fue más importante la fuerza del viento que la persona de Jesús, que lo había hecho caminar sobre las aguas. Jesús le estaba compartiendo a Pedro su condición divina. Pedro, tú también puedes ser hijo de Dios. Puedes ser un hijo de Dios, Pedro. Tú también puedes poseer la condición divina. Dios también puede estar en tu corazón. Dios también puede estar en tu vida y puedes caminar sobre las aguas. Pero el miedo fue más grande. El viento lo atemorizó y por eso comenzó a hundirse. Y ya hundiéndose, entonces gritó: sálvame, Señor. Y Jesús, que siempre hace el bien, que siempre está para ayudar, le tendió la mano, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya habías empezado a caminar sobre las aguas, ¿por qué dudaste? Si ya habías dado los primeros pasos, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y el viento se calmó. ¿Pero de qué trata el Evangelio, queridos hermanos? El mar es nuestra sociedad, nuestro mundo, que nos ahoga. Son los problemas de la vida que nos ahogan, que nos asfixian. ¿O no decimos cuando tenemos un problema que sentimos que el agua nos llega hasta el cuello? Es el mar de la vida, en el que nos ahogamos, en el que nos hundimos. Son esos problemas en medio de los cuales no hemos aprendido a caminar. Son esas dificultades en medio de las cuales no hemos aprendido a caminar. No se trata de caminar sobre las aguas, físicamente hablando. Se trata de caminar firme, de caminar como verdadero hombre, de caminar como verdadero ser humano, de caminar como verdadero cristiano en medio de los grandes problemas de la vida, en medio de la inestabilidad de la vida, en medio de las dificultades de la vida. Ahí se demuestra que Dios está conmigo. En las dificultades, en los problemas que vamos viviendo, y cuando nos mantenemos hombres, cuando nos mantenemos seres humanos, cuando nos mantenemos cristianos a pesar de las grandes dificultades, ahí demostramos que somos cristianos.
Ahí estamos caminando sobre las aguas. Ahí está la fuerza de Dios con nosotros, sosteniéndonos para permanecer fieles a pesar de las dificultades de la vida. ¿Qué te ahoga? ¿Cuál es tu mar? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Qué te agobia? ¿Qué te angustia en este momento? ¿Qué te hace darte por vencido? ¿Qué es lo que te tiene de capa caída? ¿Qué es lo que te tiene angustiado, triste, desesperado? ¿Qué cosa? ¿Que los hijos no son lo que esperabas? ¿Cuál es tu problema? ¿Que los hijos o las hijas son unos ingratos? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Porque tus hijos no te visitan? ¿Porque desde la Navidad pasada no vienen a verte? ¿Porque ni siquiera se toman la molestia de tomar el teléfono para hacerte una llamada? ¿Qué te agobia? ¿Qué te aflige? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por la enfermedad que te diagnosticaron? ¿Porque te dijo el médico que esa enfermedad ya no tiene marcha atrás? ¿Porque vivir con ese cáncer o esa diabetes te quita el ánimo? ¿Qué problema tienes? ¿Económicos? ¿Las deudas? ¿Que no puedes pagar la renta? ¿Que el salario no alcanza? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problema tienes? ¿Que te sientes incomprendido? ¿Te sientes sola? ¿Cuál es tu problema? ¿Que pensabas que el matrimonio sería hasta que la muerte los separara, pero él decidió irse o ella decidió dejarte? ¿Qué es lo que te ahoga en este momento? ¿Que tienes que sacar adelante a tus hijos porque aquel infeliz se fue, te engañó? ¿Qué es lo que te ahoga en este momento? ¿Que tienes que trabajar para sacar adelante a tus hijos porque viviste mantenida toda la vida y ahora ya no sabes qué hacer? ¿Qué te ahoga? ¿Que te engañaron, que te mintieron, que te dijo que eras soltero y en realidad era casado? Y ahora dentro de ti está creciendo un pequeño y no sabes qué hacer y no sabes cómo vas a enfrentar la vida. ¿Eso es lo que te ahoga? ¿Eso es lo que te hunde? ¿Qué más? Que ya vienen las entradas a la escuela y aunque la educación se dice que es gratuita, siempre hay quien busca cómo sacar ventaja de ello. ¿Qué te ahoga? ¿Que hay que comprar útiles escolares? ¿Qué te ahoga? ¿Que hay que comprar uniformes? ¿Qué te ahoga? ¿Que hay que dar la cuota de la educación gratuita? ¿Qué te ahoga? ¿La crisis? ¿Qué te ahoga? ¿Las injusticias? ¿Qué te ahoga? ¿Ver a tus papás pelear todos los días? ¿Qué te ahoga? Yo pensé que a los niños nada, y pensé que los niños no tenían problemas, y pensé que los niños eran los seres más felices del mundo, y les pregunté en la misa de 9, ¿ustedes pequeños qué problemas pueden tener? Sí tenemos problemas. Ay, pero ¿qué problemas pueden tener ustedes? Lo único que hacen es jugar, reír y divertirse. No, padre. ¿Qué problemas tienen ustedes? Que vemos pelear a nuestros papás, que nuestros papás se quieren separar. ¿Ven? Nuestro mundo, nuestra sociedad está llena de dificultades, llena de problemas. Por eso yo digo que si a este planeta tuviéramos que cambiarle el nombre, se llama el planeta Tierra, porque se dice que lo que hay es más tierra y por eso planeta Tierra. Otros dicen que lo que más hay es agua. Yo digo que lo que más hay son problemas. Y a lo mejor este planeta le pudiéramos llamar el planeta problema. Nada más no me hagan mucho caso, porque no hay que cambiar los libros y en vez de decir Mercurio, Venus, problema, y ahí seguir. Pero la verdad es que si algo hay en este mundo son problemas. Pues caminar sobre las aguas significa mantenerme persona, mantenerme ser humano, mantenerme hijo de Dios, mantenerme cristiano en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de estas problemáticas, y me lo enseña Jesús.
Hombre de poca fe, no dudes, no dudes. Y si dudamos, ahí está su mano para sacarnos. De verdad, Él puede sacarte de ese océano o de ese vaso con agua en el que te estás hundiendo. Él te saca de tu vaso con agua o te saca del océano en el que te estás hundiendo. Te saca, te libera, pero grítale: sálvame, Señor, que me hundo. Sálvame, Señor, que me ahogo. Sálvame, Señor, que sin ti no sé qué hacer. Y entonces, queridos hermanos, empezar a ver la vida de manera diferente. Pedro se hundió porque le hizo más caso al viento que a Jesús. Y así nos pasa también a nosotros. Muchas veces nos enfocamos más en el problema que en el Salvador que puede ayudarnos. Por eso aquel predicador tenía razón cuando decía, o cuando dice: no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Ante los problemas de la vida que nos ahogan, queridos hermanos, no te enfrasques en el problema. Voltea a ver a tu Salvador, a tu amigo, a tu hermano Jesús, que está dándote la capacidad de caminar en lo inestable de la vida, y que si te ahogas, ahí está para tenderte la mano y no permitirlo. Que el Señor, pues, tienda esa mano sobre los que nos estamos ahogando y nos enseñe a caminar sobre las aguas, sobre lo inestable de la vida. Que así sea. Amén.